Bienvenidos nuevamente a este programa de Apóstoles de la Cruz. Nos pueden escuchar a través del 89.5 por frecuencia modulada o también a través de las redes sociales. Mi nombre es Carlos Castro Tello, misionero del Espíritu Santo. Y en este programa vamos a seguir comentando algunos aspectos de la vida de Concepción Cabrera de Armida, todavía pues estando muy cerca a su beatificación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pensamos que puede ser de interés para todos hablar de la relación que Conchita tuvo con sus directores espirituales. Fueron 6 a partir de los 30 años de edad. Ella necesitó de ellos y al mismo tiempo los directores recibieron de ella un bagaje muy espiritual que les dio una orientación también definitiva a su vida. Entonces, este va a ser propiamente lo que queremos comentar en este programa. Y lo hacemos haciendo una referencia a un tema de gran actualidad en la Iglesia: la relación entre laicos y sacerdotes, porque juntos formamos un pueblo, el pueblo sacerdotal. Y qué importante es que nos entendamos de esa manera, relacionados unos con otros. El periodo de la vida de Conchita a partir de los 30 años hasta su muerte a la edad de 74 está fuertemente marcado por la relación personal que tuvo con sus directores espirituales. A ellos les tocó discernir el paso del Espíritu en su vida. Desde el año 1893, por consejo de su primer director espiritual, el padre Alberto Mir, empezó a escribir su cuenta de conciencia, que nos proporciona muchos datos sobre lo que fue su vida, tanto en el ámbito familiar como también dentro de el espíritu que ella transmitió a estas obras de la cruz. El proceso humano y espiritual de Conchita no se puede entender sin sus directores espirituales. Eso hay que tenerlo probablemente muy en cuenta. Conchita creció en un ambiente cargado de religiosidad que repercutió fuertemente en su vida. Desde muy niña, como ya sabemos, su tío sacerdote que vivía en su casa le ayudó muchísimo, la hizo amar a los sacerdotes. Quizás no es porque él se hubiera preocupado porque los amara, pero sí creció en Conchita naturalmente un gran cariño por los sacerdotes. Ya desde niña expresa su atracción hacia ellos, y esto va a explicar el porqué de esa inquietud que tuvo a lo largo de su vida de pedir por los sacerdotes. Esta experiencia de la infancia, ahí en la casa de su tío sacerdote, explica en buena parte tantos encuentros sacerdotales que ella tuvo. No solo con sus 6 directores espirituales, ella conoció a muchos sacerdotes. Y como que esta relación podemos decir que la injertó, la integró a la iglesia, sobre todo en un momento donde se pensaba que la iglesia pues era el clero, que era el papa, los obispos, donde los laicos no tenían grande importancia. Entonces ella se sentía de la iglesia precisamente por esa relación tan grande que tenía con los ministros ordenados, ¿no? Bien, no solo Conchita, como les decíamos hace un momento, recibió de ellos luces muy especiales. También, y creo que más importante fue todo lo que Conchita les transmitió a ellos. Realmente les dio una riqueza espiritual increíble. En la correspondencia epistolar de Conchita se descubre un cariño auténtico y un compromiso un compromiso, vamos a decir, con ellos, con su director. A partir de la primera experiencia de dirección con el padre Mir, comprendió que ella no podía vivir sola. No podía realmente hacer todo un proyecto de vida humana y espiritual sin ellos. De ahí
que lo decíamos hace un momento, desde los 30 años siempre buscó tener a alguien que la acompañara a través de todo este proceso de su vida. Por otra parte, los directores siempre veían en ella una mujer dócil, ¿sí? A pesar de toda la riqueza espiritual que tenía ella, me atrevo a decir por encima de sus directores, ella siempre fue dócil a ellos, los escuchaba, necesitaba que le dieran sus aportaciones, pero al mismo tiempo, ella exigía de los sacerdotes una perfección muy alta. Podemos decir como que no quería tener acompañantes que no fueran santos, los quería santos, de tal manera que en muchas ocasiones le decía al padre Mir y después al padre Félix: Padre, hágase santo, me lo promete, se va a hacer santo. Les daba consejos, les declaraba lo que no veía bien, en fin, y además les decía: me promete, padre, que se va a hacer santo. De alguna manera, ella, tal vez sin darse cuenta, pero ella la que llevaba propiamente la dirección, ¿eh? Casi podríamos atrevernos a decir que ella fue directora. Ella dirigió a estos sacerdotes, pero siempre fue dócil a ellos. Es muy interesante hacer todo el recorrido que tuvo, sobre todo con 5 sacerdotes. El primero de ellos fue el padre jesuita, el padre Alberto Mir. Después de él estuvo el padre Félix de Jesús Rouget, marista. Cuando tuvo que partir a Roma, le pidió al padre Bernardo, es decir, Maximino Ruiz, es el nombre de él, que la orientara. Después de unos momentos muy difíciles con él, porque pues no tuvo siempre pues una buena relación con él, pide que sea el señor Ibarra, se acerca a él, pues para pedirle que la ayude, que la oriente, sobre todo para acabar de fundar las 3 obras de la cruz que aún faltaban, que era la Alianza de Amor, la Liga Apostólica o llamada Fraternidad Sacerdotal, y por último los misioneros del Espíritu Santo. O sea, Dios se valió de la docilidad de Conchita al Espíritu para llevarla no solo a ella, sino, ya lo decíamos, a sus directores a vivir en profundidad una vida sacerdotal de ofrenda a Dios y entrega al hermano. Esto es lo esencial del sacerdocio, ¿eh? No es únicamente una relación vertical hacia Dios la que tiene el sacerdote, sino un compromiso muy fuerte con sus hermanos, sobre todo de compasión, de estar cerca de ellos, porque el sacerdote viene siendo un instrumento de Dios para acercarlos a ellos, para que comprendan el amor que Dios les tiene. En otras palabras, no solo ella vivió personalmente un aspecto del misterio de la Iglesia, este misterio que le llamamos cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, con todo lo que esto significa. Todos somos miembros de nuestra cabeza, que es Jesús. Ella fue capaz de comunicar su propia inspiración y ejercer un fuerte influjo en muchas personas de iglesia, en sacerdotes, obispos, y de una manera muy especial en Monseñor Ibarra y en Monseñor Martínez. Creo que son los que se destacan fuertemente dentro pues de esta relación afectiva y espiritual. Bien, hablamos de este tema precisamente porque pensamos que es una gran actualidad en los momentos en los que buscamos promover la santidad del pueblo sacerdotal. Todos somos mediadores, todos somos sacerdotes por nuestro bautismo. Buscamos unir, esta es nuestra relación sacerdotal, comunicar realmente a los demás amor para que de esa manera, encontrándonos juntos en Cristo, vayamos al Padre de los cielos. Y no solo nosotros, ya lo hemos dicho en otro momento, sino unidos a toda la creación, que es el lugar donde habita el Señor. El padre, vamos a decir, el padre Alberto Cuscoy Mir
del año 1893 al 1903, o sea, son 10 años, ese padre Alberto fue el primero en entender las espirituales gracias que Dios le había regalado a Conchita. Realmente es difícil valorar cómo fue esta relación espiritual, pero no cabe duda, hay que reconocer que el padre Mir le hizo un gran bien. Ella tenía muchas inquietudes ya espirituales, pero necesitaba de alguien que le dijera por dónde caminar. Y naturalmente, pues el padre Mir, pues la ubicó dentro de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Conchita sufrió por largo tiempo antes de encontrarse con él, pero sufrió más al tener que dejarlo en circunstancias muy dolorosas. Me referiré un poquito más adelante a esto. El segundo fue el padre Félix de Jesús Rouget, marista. El periodo de su dirección fue solamente de 1 año, pero el gran bien que le hizo la liberó de la angustia que traía, esa angustia que se encontraba en su alma. El padre Félix fue para ella un padre, un hermano y sobre todo un hijo espiritual que le abrió nuevos horizontes a su vida. Cuando el padre Félix tuvo que marchar para Francia, pues tomó como director al padre Maximino Ruiz. Estamos entre los años 1904-1910. Él la guió en los momentos especiales en los que ella recibió la gracia central de su vida, llamada la encarnación mística, en el año 1906. Trató de entender el padre Maximino el modo como Dios actuaba en el alma de Conchita. Y hay que decirlo, no fue una relación fácil, como que hay que decir con toda verdad, así como con algunos de sus directores realmente se sintió muy a gusto, con el padre Maximino Ruiz, más que todo porque era difícil para el padre Maximino entender realmente a Conchita, que estaba en las alturas de la vida mística. Era difícil entender realmente todo este proceso. Posteriormente vino Monseñor Ramón Ibarra. Bien, él fue el que le dio una forma concreta a su espiritualidad al fundar las 3 obras que faltaban, a las que nos referíamos hace un momento. Monseñor Ibarra es el fundador de la Alianza de Amor, de los Misioneros del Espíritu Santo, de la Fraternidad Sacerdotal. Sí. La iniciativa fue siempre de Conchita. Las 5 obras se fundaron porque ella sí sentía que era lo que Dios le pedía. Es una obra que abarca toda la iglesia, a los laicos, a las religiosas, a los religiosos, a los misioneros del Espíritu Santo, a los sacerdotes, en fin, abarcó prácticamente todos los ámbitos de la iglesia. El padre Emeterio Valverde, Monseñor Emeterio Valverde, fue director de ella después de que muere Monseñor Ibarra. Fue una dirección a distancia. Ella, pues, estaba en la Ciudad de México y el padre Emeterio Valverde vivía en León. Así es que era una dirección a través de la correspondencia. Después, Luis María Martínez. Este es el gran teólogo, el teólogo de la espiritualidad de la cruz. De veras, ¿cómo la entendió? Realmente es el que él mismo tenía estas gracias espirituales muy grandes, lo que llamamos la transformación en Cristo. Él era un místico y un teólogo al mismo tiempo, por eso la entendió a cabalidad. Y de alguna manera le precisó cuál era la vocación a la que Dios lo había llamado, que era precisamente la de ser madre. Ella tenía que ser madre. Eso es lo específico en la vida de Conchita. Ella fue madre, ya lo decíamos, fue madre de 9 hijos y al mismo tiempo madre espiritual de no solo de las obras de la cruz, sino de mucha otra gente, ¿no? Y esto es lo que hay que caracterizar y hay que decir
¿Quién fue Concepción Cabrera de Armida? Una madre de familia. Y pues completándolo, esposa y madre de familia. Como esposa duró únicamente 17 años, bueno, no son pocos, de casada porque murió su esposo en el año 1917. Y pues ella, 1901. En el 17 murió Monseñor Ibarra. En 1901 muere su esposo. Y de ahí queda viuda, pues en ese momento con 8 hijos. Poco tiempo después va a morir otro, el más pequeño, que fue Pedro. Bien, continuando, entrando un poquito al detalle de lo que fueron cada uno de ellos. Creo que va a ir primero. El estado de ánimo en el que se encontraba Conchita propició el encuentro, en primer lugar, con, ya lo decíamos, con el padre jesuita Maximino, no, perdón, ya confundí aquí esto, bueno, pero lo puedo decir, con el padre Mir. El padre Mir la llevó a ella por un camino tal vez sembrado de dolor. Debemos de ubicar a Conchita siempre en el tiempo en el que ella vivió, es decir, a finales de 1890, por decirlo ahí. Ella se encuentra con el padre Mir en el 93. Y es interesante ver cómo la devoción que tienen los jesuitas, cómo se imprime en ella, sobre todo la devoción al Sagrado Corazón. Esto era para ella algo extraordinario, le tenía un grande amor al corazón de Cristo. Por otro lado, sabía que para seguir a Cristo había que tomar la cruz. Y de ahí vienen sus grandes experiencias. Sentía ella que tenía que sufrir, porque solo de esta manera puede identificarse con Cristo en la cruz. También, pues, una gran devoción a los grandes místicos, vamos a decirlo así, de esta corriente espiritual, sobre todo a Santa Margarita María Alacoque, y no se diga a San Ignacio de Loyola. Bien, él la orientó realmente de una manera definitiva. Ella no podía vivir sola, le decía: Padre, por favor, no me deje, no puedo estar sola. A tal grado de que hicieron un voto los dos, el del padre Mir, de decirle: mira, le he prometido al Señor que te voy a orientar siempre, que te voy a ayudar. Conchita queda impresionada con estas palabras del padre Mir, y es cuando ella hace un voto de ser dirigida por siempre por el padre Mir. Esto es algo que después la va a mortificar mucho, porque va a llegar un tiempo en el que por circunstancias especiales ya no podía seguir la dirección del padre Mir. Al padre Mir lo cambiaron los superiores de la compañía, lo mandan a Oaxaca, luego se va a la Tarahumara, en fin, hay problemas. Pero ella no sabía qué hacer, estaba comprometida con el padre Mir. Necesitó de Monseñor Luis Leopoldo Ruiz y Flores, para que le ayudara y decirle: ese voto que usted hizo no la compromete eternamente, como que sientas en paz, no se sienta que traiciona, porque es lo que pensaba ella: estoy traicionando a mi director. Si yo he dicho que él va a ser mi director, pues para siempre, resulta que ahora pues le digo que pues que ya no puedo seguir con él. No, y esto ella no lo podía asimilar. Aquí yo digo, es difícil valorar realmente lo que fue esta dirección espiritual del padre Mir con Conchita. Es difícil valorarla. Por lo general se han hecho muchos malos juicios de él, y de una manera pues que no debe de ser. O fueron 10 años y realmente él la introdujo en lo que llamamos en la unión transformante, en ese proceso. No, fue una ayuda extraordinaria. Sí, evidentemente, desgraciadamente, el padre Mir pues tuvo sus errores al final. Estaba tan entusiasmado por la espiritualidad de Conchita
que de alguna manera él quería orientarla para siempre. Y aún estando en Oaxaca, cuando sus superiores le prohibieron al padre Mir que escribiera, pues de alguna manera, pues no le mandaba cartas, le mandaba escritos, pero era lo mismo. Es decir, el padre Mir estaba bien convencido de la santidad de esta mujer, en tal forma pues que de alguna manera quería acompañarla. Pero pues llegó el momento en el que Conchita tuvo que decidir, pues ayudada siempre por Leopoldo Ruiz y también por otros sacerdotes, al grado de decir, pues no tienes una obligación, busca un nuevo director espiritual. Continuamos con esta transmisión. Como decíamos, el tema pues es el de los directores espirituales de Conchita. Antes queremos decirle que a las personas que nos están escuchando, ya sea por la radio o que nos están viendo a través de las redes sociales, si se comunican podemos ofrecerles pues alguno de los libros acerca de Conchita a través de una rifa. Ya aquí en la operación van a estar tomando los nombres de las personas pues que nos están escuchando en este momento. Bien, continuamos con el padre Félix de Jesús Ruggier. Lo tuvo que buscar en un momento muy difícil de su vida. Sufría muchísimo, tanto porque su esposo había muerto pues un año antes, un poco más, y sus hijos sufrían mucho porque eran huérfanos de padre. De esta manera ella se sentía muy mal al ver sufrir a sus hijos. Y por otro lado, las mismas dificultades que tenía con el padre Mir, todo eso la fue orillando a buscar un nuevo director espiritual. No es el caso de contar cómo fue el encuentro, tal vez lo conozcan. Lo que es un hecho es que un mutuo apoyo espiritual entre los dos.
El padre Félix, después de poco tiempo de haberla conocido, impresionado, escribía en su diario lo que pasaba en su propia alma, anotando además las palabras que Conchita con frecuencia le repetía. El encuentro con Conchita despertó en el padre Félix una nueva entrega de generosidad. Desde entonces el padre Félix cambió completamente su manera de vivir exterior. Se entregó a las mortificaciones, como por ejemplo hacer una hora de meditación de rodillas, los brazos en cruz, etc. Los escritos de esa época, tanto de Conchita como del padre Félix, hablan de largas visitas que hacía el padre Félix a la casa de Conchita. Esto fue uno de los temas que de alguna manera detuvo el hecho de declarar venerable al padre Félix. Cuando en Roma se presenta pues su causa, se preguntan, bueno, ¿quién era esa mujer a la que el padre Félix le hacía tanto caso? Es decir, había pues, ¿cómo es posible que le crea a una persona que dice que ha tenido revelaciones? Por otro lado, pues el padre Félix es muy crédulo, es imprudente, en fin, los superiores parece ser que no tenían tan buena imagen de él, al grado de que pues no le creían. Entonces eso lo ven en Roma, dicen, y sus superiores creían en él. Entonces, ¿qué es qué está sucediendo? Dice el promotor de la fe, pues voy a adelantar 2 años en la causa de Conchita, por ahí viene en uno de los expedientes para ver quién es ella. Una vez que la estudian y la ven, dicen, evidentemente el padre Félix tenía razón. Su relación era con una santa. Así. No lo podían decir de esa manera porque era muy atrevido decir que era santa, hasta que la iglesia no lo declare formalmente, pero sí pueden decir que era una mística. O sea, el Señor se valió de Conchita para ayudarle a intensificar más su vida espiritual. Y una cosa también muy interesante, y que ahí nació con el padre Félix un tema para ella, la maternidad espiritual. Ahí se sintió mamá, se sintió madre espiritual del padre Félix. Y así va a ser en adelante con sus directores espirituales. Ella se va a sentir que sus directores son como sus hijos, a quienes tiene que ayudar. Todo esto nace de su experiencia maternal en la familia. Como que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las experiencias que tiene cada persona surgen en el modo de ser de cada persona, en su ambiente, en su contexto cultural. No es que esto hay que entenderlo. Nadie puede realmente querer reproducir en su propia vida lo que fue de otra persona. Cada quien tiene que buscar el modo como Dios lo mueve a uno. En fin, esto es una de las grandes novedades de Conchita, que fue precisamente su maternidad espiritual. Bien. O sea, tomó al padre Félix como un hijo. Y con el desvelo de una madre, cuidaba de su alma, evitándole las caídas, impulsarlo, hacerlo avanzar y sostenerlo. ¿Sí? Le decía, padrecito, hágase santo, hay muchas cosas que no me gustan de usted. ¿Sí? Se atrevió a decirle de esta manera. Pero el padre Félix era totalmente dócil. O sea, no era difícil, no era fácil para Conchita ejercer esta misión de madre espiritual. Le pedía más quietud para escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Y qué decía el padre Félix? Mire, madre, yo le voy a prometer obediencia. Seguro que más tarde usted, una vez que otra, usted me mandará, como ahora, cosas que no me gusten o que me amarguen. Pues bien, yo le prometo que la obedeceré siempre. ¿Sí? No, realmente el padre Félix estaba encantado con ella. Y esos eran uno de los peros que le ponían en Roma. Pero ¿cómo anda la afectividad del padre Félix? Fue la pregunta. Bueno, todo eso se solucionó. La dirección espiritual duró solo 1 año, porque el padre Félix, pues, lo cambiaron ya de México, tuvo que regresar a Roma, perdón, a Francia,
Y pues en ese momento tuvo que conseguir pues un nuevo director espiritual, que fue el padre Bernardo o Maximino Ruiz. Él, pues evidentemente, ya lo decíamos, le ayudó en un momento muy importante de su vida espiritual, cuando daba en las cumbres de la vida mística, lo que llamamos la unión transformante, que en el caso de Conchita se llama maternidad espiritual. Es decir, eso es el modo como ella vivió la unión transformante. O sea, la unión transformante es una unión con Cristo íntima, total, en tal forma de que cada persona la vive de distinta manera. Santa Teresa de Jesús decía que Jesús era su esposo. Así lo sentía ella, como un esposo. Conchita no lo siente como esposo. Lo siente como, pues, más bien como un hijo a Jesús. Resumiendo esta etapa de la vida de Conchita, este encuentro con el padre Félix no fue nada fácil. Hay momentos en los que dice Conchita, como que se aparta de mí, como que no quiere escucharme. Y yo creo que sí, al padre Maximino Ruiz sí le costaba ya trabajo entenderla. Es decir, no tenía realmente, yo diré, el mismo nivel espiritual en ese momento. Y de alguna manera le costaba mucho trabajo dirigir a Conchita. De hecho, el plan era desde el año 1903 al 1912, pero ya desde el año 9 ya prácticamente ya no la puede dirigir. Que coincide cuando llegó Monseñor Ibarra otra vez a interesarse por las obras de la cruz. Bien, pasando a Monseñor Ibarra, que fue del 9 al 17, 1909 a 17, ¿no? Ahí realmente podemos decir que la persona a la que más quiso Conchita fue a Monseñor Ibarra. Lo quiso entrañablemente. Fue una amistad espiritual la más profunda que ella tuvo en este mundo. Halló en él la ayuda indispensable para la fundación de las 3 obras de la cruz que faltaban. Ya lo hemos señalado. La admiración y el cariño que Concepción sentía por el obispo fue el soporte humano del que Dios se sirvió para actuar a través de Monseñor, trazándole a ella el camino que la llevaría a las profundidades del misterio de la Iglesia. Es interesante ver en Conchita cuál es la situación que va poniendo en su vida espiritual. Con el padre Mir fue encaminarse hacia la unión transformante. Con el padre Maximino Ruiz llegó a la cumbre con su encarnación mística. Con Monseñor Ibarra entendió que ella era de la Iglesia, que ella era hija de la Iglesia, y amó en tal forma a la Iglesia que se siente su hija y quiere sacrificarse por la Iglesia. Es natural, siendo obispo, arzobispo de Puebla, Monseñor Ibarra, que Conchita estuviera realmente pues imbuida de ese espíritu eclesial. Es un tiempo en el que conoce la vida de los sacerdotes, donde empieza a pedir por ellos. Posiblemente Monseñor Ibarra le contaba pues cuál era la realidad la que vivían muchos de sus sacerdotes. Eran tiempos muy difíciles, hablando de la historia de México. Fue la época pues en donde Porfirio Díaz ya había dejado la presidencia, llega Madero, llega de alguna manera pues en 1917 ya todas pues leyes de reforma, leyes, bueno, ya estaban desde antes, que iban contra la Iglesia, ¿no? Por eso Monseñor Ibarra, que era perseguido, se fue a refugiar a la casa de Conchita. Un día le dice estas palabras, le dice, Monseñor Ibarra, con estas palabras, vengo a pasar estos últimos días de mi vida en tu casa. Quiero hablar de Dios. Quiero realmente entender cada vez más mi vida. Esto fue algo realmente que le causó también problemas a él. Él era el arzobispo de Puebla. Sus sacerdotes de alguna manera no veían bien que Monseñor Ibarra estuviera en la casa de una señora, ciertamente muy enfermo, muy enfermo. Ya tenía una llaga en el pie. Y
De alguna manera, como que sus sacerdotes les parecía extraño que el padre, su obispo, estuviera en la casa de una señora y además no querían las obras de la cruz. Les parecía una exageración todo lo que Monseñor Ibarra hacía, lo que hacía en ese tiempo. Monseñor Ibarra lleva el título de El Hijo del Consuelo. Siempre les puso un nombre por inspiración de Dios a cada uno de sus directores. El primero, bueno, el segundo, el padre Félix, fue el hijo de la pureza. Después viene Maximino Ruiz, fue el hijo del dolor. Es explicable por todo lo que... Los dos sufrieron, los dos. También Monseñor le costó trabajo. Viene Monseñor Ibarra, es el hijo del consuelo. ¿Sí? Y así le dice el Señor, mira, este es el hijo del consuelo. Él te llevará siempre a María, la reina de todo consuelo. Pero si Él es el hijo del consuelo, tú también serás una madre que lo consolará, llevándolo siempre a mí. Tú serás para Él consuelo y cumplirás tu misión con su alma, asimilándote con María. Sí, fue otra de las grandes devociones de Conchita en tiempo de Monseñor Ibarra, María. Ahí cada día profundizó más en esta devoción a María. Sobre todo en el momento que muere ya Monseñor Ibarra, ella empezó a entender la soledad de María, pensando en Jesucristo, en el Hijo de María. Cuando muere Jesús, empieza a reflexionar todo lo que debe haber sufrido María al perder su hijo. Esos años de su soledad, a tal grado que María en su soledad, pues viene a ser la patrona de las obras de la cruz. De esa manera, es como María entra en esa devoción, pues no solo de sus dolores, sino muy especialmente el de su soledad. Empieza a entenderla en esa soledad en la que ella vivía. El celo por la santificación de los sacerdotes fue su principal preocupación. Sí, se preocupó totalmente por los sacerdotes y es algo que legó a las obras de la cruz. El pedir por los sacerdotes, el atenderlos, el ayudarlos, realmente apoyarlos. Yo diría, repetirles lo que Conchita les decía, háganse santos. Solo así puede un sacerdote cumplir su misión pastoral. Tiene que ser santo. Bien, no me lo aplico a mí mismo porque van a decir pues que te falta mucho todavía. Bueno, pero estoy en camino. El celo de Conchita, aparte de los sacerdotes, era por todo el mundo. Dice, yo daría hasta la vida por quitar a cualquier agente una pena. ¿Sí? O sea, le entra la compasión sacerdotal de Jesús. Totalmente. Yo me sacrifico dichosa por darle gusto a otros, aunque me cueste. ¿Sí? Eso es lo que ella hacía. La iglesia, hay que tener esto muy en cuenta, que Conchita entendía la iglesia como era en ese tiempo, ya lo decíamos. Se pensaba que la iglesia era el papa y los sacerdotes. Bien. Los laicos, de alguna manera, pues no tenían gran parte en la iglesia. Y creo que esto es lo que estamos ahorita, todo el mundo en la iglesia, tratando de darle el valor al laicado. Los laicos son el 90 y tantos % de la iglesia. Es una iglesia de laicos, sí, que tiene sus pastores, que tienen el carisma de orientar, de hacer vamos a decir, la consagración de la Eucaristía para que todo el pueblo se pueda ofrecer al Padre de los cielos, unidos a la Eucaristía, unidos a Cristo, ¿no? Entonces, de ahí el trato íntimo, continuo que tenía con el obispo de Puebla, le había descubierto la situación negativa en la que se encontraban muchos de sus sacerdotes. ¿Sí? De ahí le viene, bueno, en realidad no le viene solo de ahí, sino que ya pues desde que chiquita, el cariño que le tuvo a su tío don Luis, ya la había marcado para toda la vida en esa espiritualidad sacerdotal. Pues decíamos, al poco tiempo de haber llegado a la casa de la señora Armida, ya lo decía hace un momento, pero leo expresamente sus palabras. Dice Monseñor Ibarra,
no sé lo que me pasa. Hace 32 años perdí a mi madre y hasta ahora siento nuevamente ese cariño en mi alma para ti. He desfibrado fibra por fibra este afecto y veo que es de Dios. Todos los días le pido a Dios en la Santa Misa, refiriéndome a ti por mi madre, y que te cuide como a la niña de sus ojos. Me parece que debo cumplir el cuarto precepto contigo. Ese que es el cuarto precepto, el cuarto mandamiento, el amor a los padres, y ser para ti como San Juan lo fue con la Santísima Virgen. Sabemos cómo San Juan se llevó a María a su casa. Monseñor murió en febrero de 1917, dentro de este clima de dolor por la muerte del hijo que tanto consuelo le había dado. Comenzó Conchita la última etapa de su vida imitando a María en el misterio de su soledad. Por último, el último de los directores espirituales, pues fue Monseñor Martínez, que como decíamos hace un momento, pues Martínez es el teólogo de la espiritualidad de la cruz. Él realmente entendió perfectamente cuál era esta espiritualidad de Conchita y la relaciona, esta espiritualidad de Conchita relaciona el sacerdocio con la maternidad, junta la maternidad con el sacerdocio. Viene a decir que la maternidad es la cumbre del sacerdocio. ¿Sí? Realmente es un teólogo que debemos de estudiarlo y de conocerlo. Yo recomiendo su último libro, Los últimos ejercicios espirituales que le da Conchita, La perfecta alegría, ya casi al final de la vida. Bueno, ella lo conoció en el año 1923, cuando lo habían consagrado como obispo auxiliar de Morelia. Y Conchita le escribió para felicitarlo y le dice, oiga, quiero que le dé una ayudadita a mi alma. Monseñor Martínez aceptó. No sabemos si ya la conocía o cómo haya sido. Aceptó y la entendió totalmente. Empezó a dirigirla por el camino de la unidad y de la integración. Entre otras cosas, le explica una vez más lo que es la encarnación mística, esa gracia central. Dice, por esa gracia, el Señor la ha convertido a usted en sacerdote, en víctima y en altar. O sea, Monseñor Martínez le explica más a fondo cuál es esa gracia que ella había recibido, ¿no? Por eso, además de los temas que ella ya conocía a fondo, ya la iglesia antes, María, el tema de la maternidad, la del Espíritu Santo también, a todo esto se añadía lo del sacerdocio. Y lo que decía hace un momento, le dice Monseñor, íntimamente unido con la maternidad y tal vez como su acto supremo está el sacerdocio místico. Esto es la función de ofrecer a Jesús en sacrificio a su Padre Celestial. Realmente, como diciendo, lo máximo es la maternidad. Y la cumbre, el sacerdocio, la cumbre del sacerdocio es la maternidad. Y usted tiene. Y es cuando Conchita empieza a decir, pues ahora sí me siento madre. Hasta entonces, porque seguía teniendo aquella inquietud de por qué no había sido religiosa. Y peor todavía, ¿por qué el Señor no le había hecho varón? Ella quería ser sacerdote también. ¿Por qué no la hizo varón? En ese momento empieza a decir, ahora veo, me siento madre. Martínez le decía, claro, su vocación es ser madre. Eso es lo esencial de usted. Aprécielo, eso es lo máximo que tiene usted. Y realmente pues la convenció y murió realmente como madre. Ya decimos, fue madre de 9 hijos, pero además madre espiritual de las obras de la cruz. Ahora sí está mi alma, Padre mío. Véala cómo está. Asómese a ella y véala, que aun cuando la cubra es la corteza de mi tosquedad, la siento blanca, la siento rica, la siento en gracia, la siento madre. Realmente es mucho lo que podemos decir de cada una de esas relaciones
de Conchita con sus directores espirituales. Bien, pues vamos a concluir. Los sacerdotes tienen la responsabilidad de orientar a los seglares en los caminos de la vida espiritual. Y los seglares que acuden a un sacerdote deben ser conscientes de lo que es una dirección espiritual. Debe existir el deseo de crecer en la vida de relación con Dios y un mayor compromiso cristiano. Y de paso deben ser también una ayuda para el director espiritual en su camino. Pedirles a los sacerdotes como Conchita que se hagan santos. De manera especial, la mujer tiene la capacidad innata, privilegiada, para hacer que la iglesia sea más vivamente un espacio de vida, de receptividad, de acogida, de puertas abiertas. En estos momentos de crisis, el papel de la mujer resulta insustituible, ya que se requiere con más urgencia que en otros siglos el no perder la sensibilidad por todo aquello que es esencialmente humano. Para esto se necesita de modelos que hayan vivido con plenitud su ser de mujer. Para nosotros, uno de esos modelos es Concepción Cabrera de Armida. Bien, pues concluimos realmente pues despidiéndonos, esperando que estas reflexiones que hacemos les ayuden a profundizar cada vez más en su vida espiritual. No solo es ver a Conchita, sino cuestionarse, bueno, ¿qué me dice bien el Señor? ¿Cómo quiere que yo sea? ¿Cómo debo de vivir? Bien, y con esto pues terminamos dando la bendición del Espíritu Santo. Vamos a ver, ya después nos dirán quién se sacó la rifa de unos libros que vamos a entregarles. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo firme, viva la cruz. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente. Y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos.